Buenas tardes con todos. Damos gracias a Dios por esta valiosa oportunidad que tenemos de compartir la palabra con ustedes. Estamos a fines del año 2024. Ha sido un año muy intenso. Creo que ha sido un año de realizaciones para todos, en la parte familiar, en la parte personal, en la parte espiritual también. Hemos tenido también ciertas luchas y pruebas, como la parte de la falta de energía eléctrica en el Ecuador, pero hemos superado, hemos podido planificar nuestro tiempo, nuestras vidas y salir adelante. Creo que debemos ser esforzados y valientes para enfrentar todos los retos que se nos presentan a lo largo de nuestra vida. Y ahora tenemos este año 2025 que nos presenta. Reciba un cordial saludo de quien les hable de parte de la Iglesia Apostólica Jerusalén. Les damos la bienvenida a este año 2025, lleno de expectativas, lleno de realizaciones, y lo mejor para ustedes les deseamos. Pero siempre tomados de la mano del Señor. Lo lograremos todo, porque todo lo podemos en Cristo, dice la palabra, que nos fortalece. Y me viene a la palabra de Isaías 43, 18 al 19, que dice: no os acordéis de las cosas pasadas, y traigáis a mención las cosas antiguas. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro pasado, nuestras dificultades, nuestras amenazas, las tormentas de la vida, nuestros pecados, debemos dejarlos a un lado y debemos seguir adelante en busca de cosas nuevas. Tiene un resplandor de luz para usted, para su vida el Señor. La llenura del Espíritu Santo está descendiendo sobre usted en esta temporada. Las puertas del cielo se le abren para impartir y recibir bendiciones abundantes en su vida. Esas cosas pronto saldrán a la luz. ¿No las conoceréis? En el tiempo antiguo Isaías la conoció, y la palabra de Dios no pasa de nuevo. Ya la conoceremos prontamente conforme avancemos en el tiempo. Estas cosas nuevas las recibiremos a través de sueños, a través de visiones y a través de la profecía de la palabra de Dios. Otra vez dice el Señor: abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Para el Señor nada es imposible. Va a derramar ríos de agua viva y en abundancia. Hoy día vamos a tratar el tema que se titula Con los ojos de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos tener puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Que nuestra fe debe estar fundamentada desde el inicio hasta el final en Jesucristo, y que Jesucristo es el pilar fundamental de nuestra fe. Dice que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz. El Padre le envió a Jesucristo por un propósito. Creyó en Jesucristo, y más que creer en Jesucristo, creyó en la humanidad, que le iba a dar una gran respuesta al sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Y esa respuesta era de que alcance la salvación la humanidad. Por un Adán fue muerta la humanidad, y por el segundo Adán, que fue Jesucristo y que es Jesucristo, dio vida a esta nueva humanidad. Por eso queremos hoy día que usted sea partícipe de esta nueva y radiante vida que le ofrece el Señor gracias a su sacrificio en la cruz. Menospreciado fue en la cruz por el oprobio que sufrió. La cruz era para los malhechores, y Jesús fue a la cruz como un malhechor, siendo aún inocente, pero ahí se sacrificó por darnos el gozo a usted y a mí, ese gozo de la salvación. ¿Y sabe qué? Cuando Jesucristo alcanzó su meta, su propósito, Él, luego de morir, al tercer día resucitó y fue y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí está sentado en plena gloria. Entonces tenemos que el sacrificio de Jesús fue un sacrificio verdadero, un sacrificio vivo, un sacrificio que vale la pena. ¿Lo cree usted? ¿Lo creo yo? Claro que sí. Tomemos ese sacrificio con fe, porque la fe mueve montañas. Y más adelante dice la palabra que el Señor Jesús caminaba a lo largo de su vida y hizo grandes cosas y grandes señales y grandes milagros. Y uno de los grandes milagros dice que dio
el Señor vista a 2 ciegos. 2 ciegos recibieron la vista. Dice que Jesús estaba pasando por allí y le siguieron 2 ciegos. Y va a decir usted cómo le siguieron, seguramente por el oído. Entonces ellos tenían el oído espiritual abierto, estaban atentos a la palabra de Dios, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ellos sabían quién era el Señor, era del linaje real, del linaje de David. Sabían el poder, sabían la autoridad que emanaba de Jesús, por eso le decían: ten misericordia de mí, hijo de David. Y llegando a la casa, ellos fueron a la casa donde estaba Jesús. Seguramente se apoyaron en alguien que los llevó, se apoyaron en su bastón, se apoyaron en su oído, pero hicieron lo imposible por llegar a la presencia del Señor. Cuando usted está atormentado por las circunstancias de la vida, cuando usted tiene un problema familiar, un problema económico, un problema secular, no se quede con las manos vacías. Acuda a la presencia del Señor Jesús, porque Él está hoy en el presente dispuesto a recibirle, dispuesto a ayudarle. Pero ¿sabe qué necesita? Creer que Él lo puede hacer. Y cuando ellos estaban, los ciegos, en la casa, vinieron a Él los ciegos y le dijeron: Jesús, estamos aquí presentes. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos le dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe, os será hecho. Si tú tienes un problema financiero y te acercas a la presencia del Señor y le dices: tengo este problema, y el Señor te va a decir: ¿crees en esto? ¿Crees que será posible que lo haga? Y tú le vas a decir sí. Y si es así, el Señor te hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces dice la palabra que los tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os será hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero usted sabe, todo el mundo se entera. Eso de que nadie lo sepa quedó en el olvido, porque toda la comunidad se enteró. Todo el pueblo de Israel se enteró, todo el pueblo judío se enteró. ¿Y sabe quiénes se enteraban también? Se enteraron los fariseos, se enteraron los sacerdotes, se enteraron los escribas. Y dice: entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Entre tanto está pasando la presencia del Señor, acércate a la luz, porque una vez que pase el Señor, a lo mejor no volverás a tener esa oportunidad, porque te alejarás. Hoy es tu tiempo, hoy es el tiempo de tu decisión, hoy es el tiempo de aferrarte de la fe y decir: creo que puedo hacer esto, creo en el Señor Jesucristo, creo que me dará la salvación, creo que me dará la liberación que necesito, creo que me dará la liberación de la droga, creo que me dará la liberación del alcohol. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alguna vez yo me alcoholicé, alguna vez yo me drogué, pero vine a los pies de Cristo y Él me limpió. Y dice que borró mis pecados y mis iniquidades y les mandó al fondo del mar, al fondo del abismo, y nunca más se acordó de ello. Para el Señor nada es imposible. Solamente es cuestión de que tú te decidas en tu corazón a recibirlo como tu Señor y tu Salvador. ¿Crees en Él? Para el que cree, todo lo es posible. Todo lo haces con los ojos de la fe. Habrá gente incrédula que no va a creer la palabra. Y hubo en el tiempo de Jesús gente incrédula como los judíos, que viendo no entendieron, no vieron, y oyendo no entendieron, porque sus oídos y sus ojos estaban velados. ¿Por qué? Porque estaban con celo ministerial. Jesús vino acá a la tierra con el propósito de dar la salvación y la liberación a la humanidad. Pero estas cosas habló Jesús, pero no todos lo entendieron, y se ocultó, dice la palabra. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? El anuncio del Señor está escrito en la palabra desde hace más de 2000 años. El anuncio, la palabra de Dios, es viva y eficaz. Es más cortante que una espada de 2 filos, dice. Y la palabra de Dios no tiene sombra de variación. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Mas su poder y su autoridad se mantienen presentes a lo largo de los tiempos. Aún en este tiempo su presencia se mantiene. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Si usted ha endurecido el corazón y no ha creído y no tiene fe en el Señor, es tiempo de que usted y yo cambiemos de actitud y le pidamos perdón a Dios, y con un corazón quebrantado y humillado aceptemos la presencia del Señor en nuestras vidas, para que nuestros ojos sean abiertos, para que nuestros ojos puedan ver y entender y podamos convertirnos de las tinieblas a la luz admirable que es en Cristo Jesús, y que nos pueda sanar. Y usted va a decir: ¿qué me va a sanar si estoy sano? A lo mejor usted tiene, como yo, heridas en el alma, heridas en el corazón, que ningún médico le puede sanar. Pero el médico divino sí puede sanar su alma, sí puede sanar su corazón y puede sanar su espíritu. Porque el Señor es un Dios integral, es el médico divino, es el Rey de Reyes y Señor de Señores. De Él estamos hablando, de su presencia magnífica y espectacular que está en este momento. El manto del Señor está en este lugar. El manto profético y apostólico del Señor se mueve en este lugar. Hoy es el tiempo de la venida del Señor. Hoy es el tiempo de su avivamiento. No dejes pasar esta temporada que viene y llénate de su presencia. Sumérgete en su Santo Espíritu y verás cosas grandes que tiene el Señor para tu vida. Aquí les voy a hablar de una palabra profética. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual le hiciste bien en estar atentos como una antorcha. Cuando la palabra profética del Señor es una antorcha que ilumina nuestro caminar, es una guía que nos da una directriz hacia dónde vamos a ir, hacia dónde nos vamos a dirigir. Porque el Señor se anticipa a través de los voceros de Dios, los profetas, de lo que va a acontecer en el futuro y advierte. Todo esto lo hace para edificación de su pueblo, hasta que el día se esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El Señor ha venido hablando a mi vida y a mi corazón acerca de la fe. Y créame que el Señor quiere restaurar a su pueblo, quiere restaurar a su iglesia, quiere restaurar a sus mensajeros, quiere restaurar a sus ministros y quiere restaurar a su pueblo. Y le voy a comentar algo. Tuve un sueño raro, y era un lugar, y era un taller grande, y allí ponían las ventanas y los parabrisas de algunos carros. Estos accesorios eran sacados de casas deshabitadas. Una de ellas era grande y hermosa, había unas hermosas casas. Pero en medio de esas hermosas casas, esas casas perdían valor, porque al momento de ser quitadas sus ventanas, se volvían frágiles e inservibles. Y estos mecánicos, sin compasión, desarmaban sus ventanales con unas máquinas provistas de brazos mecánicos. Es un sueño raro, ¿verdad? Sin no entender. Bueno, usted va a un taller y encuentra que hay unas casas y hay unos carros, y de las casas sacan los ventanales, y de los carros también sacan las ventanas, y ya pierden su valor. Ya no es lo mismo.
y carros buenos y casas hermosas. ¿Cuál es la interpretación? El padre espiritual de la casa daba la siguiente interpretación. Parabrisas es algo que en los carros es usado para ver bien, ¿verdad? O ventanas en las casas lo mismo es, o sea, visión. Y si se quita, tanto el parabrisas como los ventanales de la casa pierden valor. Esto habla de que a personas que no quieren creer ni hacen, se les quita esa protección y visión. ¿Qué quiere decir eso? Que la falta de fe a usted le quita la visión. Si usted no tiene fe en Dios y yo no tenemos fe en Dios, nuestra visión se nos será quitada. Nuestro propósito se nos será quitada. ¿Por qué? Porque no puede haber comunión con las tinieblas. Porque la presencia y la palabra de Dios se basa en la fe. Porque todo lo es posible con la fe. ¿Por qué? Porque la incredulidad no puede comulgar con la fe. Porque la incredulidad es opuesta a la fe. Entonces algo me pasó en casa. Y esta palabra me vino a mí. Se trataba de mi hija Ana Belén. Ella tenía la propuesta de dos tipos de trabajo. Un trabajo fijo en una empresa estatal por un año con una remuneración estable, y otra con otro propósito, un viaje al extranjero por un periodo más corto de tiempo. Y yo, entre las dos cosas, dije la más segura. Claro está, la más segura. No hay que perder tiempo. Pero por ahí vino la palabra profética de terceros, confiable, y dijeron, es mejor que vayas por otra señal, no por una señal fija, sino por las conexiones. Las conexiones divinas son mucho más importantes. Y ella aceptó esa palabra y se fue por las conexiones. Pero al momento de la hora algo se desarmó y no se concretó. Entonces vino angustia a mi corazón. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te angustias, alma mía? ¿Acaso no confías en Jehová tu protector? ¿Acaso no confías en Jehová tu hacedor? Y el alma mía se abatió. Y eso me dio a entender que si usted y yo tenemos incredulidad, nuestra alma se encapsula en esa incredulidad. Y no solamente nuestra alma se encapsula, sino que tenemos un deterioro físico, porque hay un deterioro de la salud, porque el corazón se te agita, porque se deteriora tu salud. Entonces, quiero decir que si usted está viviendo en ansiedad, si usted está viviendo en lo contrario a la fe, en incredulidad, usted va a tener un deterioro espiritual. Su visión se va a deteriorar, su salud se va a deteriorar. Entonces, ¿cómo tiene que salir de ese estado? Clamándole y diciendo, Señor, perdóname, ayúdame en mi incredulidad. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nosotros somos pasajeros. ¿Por qué me he de angustiar? ¿Por qué me he de fatigar? Si Dios tiene el control de todo, ¿no cree usted? Déjese llevar y entréguele las cargas y los pesos al Señor. Despójese, igual que yo. Hoy me despojo, Señor, de toda carga. Hoy me despojo de todo peso de incredulidad y me pongo en las manos del Eterno, en las manos de la fe, porque Él operará y abrirá caminos. Como dice su palabra al comienzo, como decía yo, abrirá caminos en el sequedal. Otra vez abrirá caminos y abrirán ríos de agua viva. Los propósitos del Señor son eternos, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Son mejores, ¿no? Mucho mejores. Y sus caminos no son nuestros caminos. A veces nos vemos, perdónenme la expresión, tenemos una visión de gallina, ¿no? Que el Señor tiene una visión de águila. Como las águilas quiere que seamos. Porque somos hijos de Dios, como las águilas. Debemos tener una visión de 360 grados.
Si nosotros queremos todo lo mejor para nuestros hijos, estése seguro que el Señor también que da lo mejor para sus hijos. Y la palabra de Dios dice, aunque tu madre te abandonará, aunque tu padre te abandone, yo te sostendré. Yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Y a lo largo de esta vida que hemos tenido en Cristo, puedo decirle con certeza lo que dijo David. Joven fui y envejecí, y no he visto descendencia que bendiga el pan. No la he visto. Y cuando me ha faltado un pan, el Señor me ha dado 2, me ha dado 3, me ha dado 4, me ha dado para regalar. Y cuando me ha faltado un par de zapatos, el Señor me ha dado docenas de zapatos. Es impresionante. Por si el Señor nos mima y nos consiente. No te desenfoques de la fe. Mantente firme en la fe. Alguien estaba desenfocado. Y era Saulo de Tarso. ¿Tenía fe? Sí tenía fe. ¿Tenía una fe errada? Claro que sí. ¿Por qué? Porque no cumplía el verdadero propósito para el que fue diseñado desde la eternidad. Él estaba con un falso propósito, siguiendo una falsa misión. Era fariseo de los fariseos. Era romano, era judío, tenía todas las nacionalidades, de las mejores que había en esa época. Estaba con los sacerdotes y estaba en autoridad. Pero sabe que tenía un espíritu de persecución a la iglesia. Y él consintió la muerte de Esteban. Él dio voto por la muerte de ese santo Esteban. Ya lo verá usted más adelante en la palabra. Dice que arrasaba con la iglesia, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote, dice, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si aliase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Él tenía algo en su corazón, tenía amenazas de muerte. En el Señor está la vida, en el Señor está el amor, el Señor está el gozo. Pero este hombre tenía todo lo contrario, respiraba amenazas de muerte, arrastraba y los traía presos a Jerusalén a todas las personas que caminaban en los caminos del Señor. Pero dice la palabra que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando usted esté en oposición al Señor, cuando usted está aferrado a una fe equivocada, usted está persiguiéndole al mismo Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo le va a poner a usted un alto y le va a decir, Juan, ¿por qué me persigues? Camilo, ¿por qué me persigues? Lucía, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué significa? Que usted y yo nos estamos haciendo daño mismo. Al Señor no le hacemos daño, porque Él es todopoderoso, omnipotente, nos formó. Nosotros nos hacemos daño en nuestra humanidad y en nuestra espiritualidad, porque no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. No puede haber sombra de variación. Entonces, ¿qué pasó con él? Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahora el Señor le está preguntando a usted y a mí, ¿qué quieres que yo haga? Cambia tu caminar, cambia tu manera de pensar, empodérate de la fe, empodérate del poder y la autoridad de Él, tómate de la mano del Señor, eso que quieres que haga, y cumple tu propósito en esta tierra para la cual fuiste asignado. Eso es lo que quieres que haga. ¿Y sabe qué?
cayó en tierra y quedó enceguecido. Y pasó 3 días sin comer y sin beber nada, y no había bebido nada. Entonces llegó a Ananías. Y Ananías le dijo: pero Señor, ¿cómo voy a ir donde este Saulo que despiraba amenazas de muerte contra los mismos hombres de Dios? Pero el Señor tenía un propósito. A veces no entendemos. Puede ser que para acá, para la iglesia, venga alguna persona que le vemos que no ha andado por los buenos caminos de Dios. Pero quién sabe, ¿quién es usted para juzgar? Él puede ser mejor que nosotros mismos para llevar la palabra. Y ahora se abren las puertas para que estas personas, y estas personas van a entrar y van a correr en busca de personas para la salvación, para llevar el nombre de Dios por todos los confines de la tierra. ¿Y sabe qué le dijo el Señor a Ananías? Ve, dijo, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Cambió su visión. La visión errada que tenía de fe cambió la de fe que tenía ahora. Y ahora Pablo se había convertido en un hombre que quería la presencia del Señor. Pablo iba a ser usado como instrumento para los gentiles. Iba a ser usado como instrumento para llevar la palabra a los reyes y para llevar la palabra al mismo pueblo de Israel. El mundo da las vueltas. Quiere que tú también gires a 360 grados y que tu caminar cambie, porque quiere cambiarte de la visión el Señor, de la incredulidad a una visión de fe. Hoy los ojos tuyos se abren, así como los ojos de los ciegos se abrieron en aquella época en la que estaba Jesús pasando por la tierra y les dijo: ¿crees? Si crees, todo es posible. Hoy el Señor te está preguntando: ¿crees tú? ¿Crees tú que habrá contigo eso el Señor? Y la respuesta es: si crees, todo es posible. Y todo esto se va a hacer conforme a la medida de la fe. Pero hay que pagar un precio. Y Pablo pagó un precio. Y fue y dijo: recibirá la vista, pero también pagará un alto precio. Y fue latigado, pero recorrió sin ser parte de los discípulos directos del Señor, pero por inspiración del Espíritu Santo, él fue un discípulo que escribió en la palabra del Señor, la que estamos viendo en Hechos también. Entonces, si tú quieres servirle a Dios, llénate de fe. Y si te lo vas a servir a Dios, sírvele con amor, de todo corazón. No olvides que tú tienes un gran propósito en esta vida. Pero despójate de todo peso. Despójate de toda carga.